Hola, ¿qué tal para todos los que visitan este video? El día de hoy vamos a hacer una breve introducción a lo que es la tabla periódica, su acomodo y la importancia de esta, ¿no? En su uso. Es la breve introducción para ir comprendiendo algunos conceptos generales y que esto los puedas aplicar a más adelante para entender otros temas. Son cuestiones básicas, ¿no?, que debemos de saber. Uno de los grandes problemas que existe con respecto a esto es que a veces no entendemos lo más básico referente a la explicación de, pues, para qué sirve la tabla periódica, ¿no?, en general. Pero bueno, podemos llegar a un resumen donde la tabla periódica es un compilado de información que nos va a ayudar a poder encontrar características muy específicas de los átomos. Bueno, espero te sirva y échale muchas ganas. Nos vemos. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre la tabla periódica y la clasificación periódica de sus elementos. Entonces, lo que podemos ver es, en general, es que la tabla periódica es un concentrado de información que nos dice características específicas de cada uno de los elementos. Si observamos, esta tiene un acomodo como lo vemos aquí en la pantalla. Y bueno, la generalidad de esto es que las tablas periódicas que nosotros podemos adquirir en diversos lugares trae información que podemos utilizar pues en el estudio de los elementos, así como en el comportamiento de los mismos, y cuando forma compuestos podemos observar también ciertas características. Ojo, aunque tengamos compuestos formados por elementos, las propiedades de estos compuestos van a ser muy diferente a la composición o a las propiedades de los elementos por sí solo. Es decir, tiene características muy diferentes. Por ejemplo, el hidrógeno tiene características propias muy diferentes a cuando este está unido, por ejemplo, a un oxígeno a través de una molécula conocida como el agua, ¿no? Entonces, las propiedades son totalmente diferentes de esta molécula o este compuesto a el elemento por sí solo. O sea, es totalmente diferente. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hablar en general? Bueno, la tabla periódica fue diseñada a lo largo de la historia por diversos científicos, y podríamos hablar de los últimos tres, por así decirlo, donde Newlands, Mendeleev, Meyer, que son científicos que estuvieron estudiando sobre esto, llegaron a esto que tenemos aquí. Y bueno, el acomodo se da por diversas propiedades que tiene esta tabla periódica. Nosotros podemos observar que, por ejemplo, esta tabla está acomodada en familias o grupos que lo podemos ver. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo 1A, tenemos el grupo 2A, y de aquí esta se brinca para acá, ¿no? Se brinca a este espacio donde tenemos el grupo 3, 4, 5, 6, 7A. Si se fijan, tiene la letra A. Y toda esta parte que está aquí sería el grupo de los elementos que tienen como característica que son de el grupo B. Ahora, detalles importantes. La tabla periódica está dividida, digamos, en dos grandes grupos, lo que son los metales y los que son los no metales. Sin embargo, por aquí hay más o menos, por esta zona empieza una parte que son los famosos metaloides. Y bueno, digamos que eso es lo más visible en una tabla. Entonces podemos hablar que las tablas periódicas están divididas de esa forma. Más o menos son 88 a 90 metales y el resto no metales y metales de transición. Los metales de transición no son muchos. Y bueno, las características son muy específicas. Características de los metales: sabemos que conducen electricidad como una de las principales características, conducen energía, por así decirlo. Podemos hablar de electricidad, calor, etcétera. Y tienen otras características como es la ductibilidad, la maleabilidad, etcétera, etcétera. Los no metales, digamos que son al contrario de los metales, tienen un comportamiento en contra, por así decirlo. No son tan buenos conductores, no son dúctiles, no son tan maleables,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden investigar un poquito más al respecto si es parte de su interés, pero realmente es algo muy general en lo que podríamos englobar. Ahora, el acomodo de la tabla tiene mucho que ver con lo que habíamos visto en videos anteriores. Si no lo han visto, chequen esos videos de configuración electrónica. Por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos el hidrógeno. El hidrógeno es el número 1 y su configuración sería 1s1. El litio es el número 3, por lo tanto su configuración es 1s2, porque dijimos que en el S cabían 2, y luego aquí sigue el 2s1. Luego tenemos el sodio, por ejemplo, que también es del grupo 1, y este es el 11 de la tabla periódica. Entonces aquí ya la configuración va a cambiar un poquito más extensa. Por ejemplo, tenemos 1s2, 2s2, 2p6 y luego sigue el 3s1. Ahora, lo que quiero que veamos aquí es que todos estos que están acomodados en esta parte tienen algo en común. Lo primero es que están en el grupo 1 y la justificación es que todos tienen en su último nivel un solo electrón. Si se fijan, aquí este tiene un electrón, aquí tiene un electrón y en este que está acá tiene un electrón. Todos coinciden en eso. Por lo tanto, podemos definir que los electrones de valencia, es decir, los electrones que están en el último nivel, nos va a decir el grupo donde está ubicado ese elemento. Este es en el caso de, en este ejemplo, ¿no? Ahora, otro detalle importante, el número arábigo que indica el último nivel, que sería en este caso el 1, en este caso sería el 2 y en este caso sería el 3, es lo que llamamos el periodo. Quiere decir que el hidrógeno va a estar en el grupo 1, periodo 1, y exactamente este que está aquí es el periodo 1. Y luego el litio tenemos que está en el periodo 2 y tiene el grupo 1. Aquí está el litio, periodo 2. Recuerden que los periodos los medimos de forma horizontal, ¿sí? Y las familias las medimos de forma vertical. Entonces, el periodo 1 sería el del hidrógeno, el del litio el 2. En el 3 tenemos al sodio. Ahora, ¿cómo lo puedo justificar? Aquí está, miren, tengo el nivel más grande, es el 3, por lo tanto el periodo es el 3 y está en el grupo 1 como podemos observar, ¿sí? Entonces, podemos ver ese detalle y en esa característica. Si nos enfocamos, por ejemplo, a por ejemplo, el oxígeno tiene 8. ¿Por qué tiene 8? Porque es el número de oxidación. Entonces, configuración 1s2, 2s2, 2p4. Muy bien. 2 y 2, 4 y 4, 8. Tenemos 8. Entonces, en este caso, nosotros podemos definir que este que está aquí, el oxígeno, va a estar en el periodo 2 y la familia va a ser la cantidad de electrones de valencia que tienen el último nivel. El último nivel del oxígeno es el 2, pero yo tengo aquí 4 y estos dos que también están en el nivel 2 serían 6. Es decir, que este se encuentra en la familia 6, periodo 2. Y lo podemos ver, este es el periodo 1, este es el periodo 2 y el oxígeno está en el grupo 6. Entonces, los electrones de valencia que están en el último nivel me dicen el grupo donde está ubicado y el periodo va a ser el nivel energético más grande, que sería el número que acompaña a la letra, el más grande. Muy bien, ahora yo también puedo definir que este es del grupo A. ¿Cómo? La regla es que si termina en S o termina en P, a fuerzas, por regla, este tiene que ser del grupo A. Entonces, podemos ver que en este caso, todos los que están en el grupo 1 y 2 van a terminar en S. Van a terminar en S. Muy bien, entonces estos terminan en S. Todos los que están en esta parte van a terminar la configuración en P. Esta es la regla. Todo lo que termina en S o en P van a ser del grupo A.